Respetando la continuación de historiales que utiliza FIFA, 79 selecciones distintas dijeron presente al menos una vez en la Copa Mundial de Fútbol, y muchas esperan poder hacerlo nuevamente en la edición que se avecina, que es la de Qatar 2022. Si bien la mayoría todavía está en carrera para ganarse un boleto a la Copa, algunas selecciones que jugaron mundiales en el pasado ya están directamente eliminadas en sus clasificatorias, mientras que otras continúan compitiendo pero matemáticamente no tienen chances de entrar al mundial. En este video vamos a ver a las selecciones mundialistas que ya están fuera de Qatar 2022, sin posibilidad alguna de poder jugarlo. Si veo que la idea del video les gusta, voy a ir sacando más partes a medida que se vayan conociendo más casos. Si recién conocen el canal, están todos más que invitados a suscribirse. Hay nuevo contenido de fútbol todas las semanas. Irlanda. La selección de la República de Irlanda fue la primera de toda Europa en haber jugado un mundial en el pasado y quedar sin chances de pelear por un boleto para Qatar 2022. Mientras la mayoría de mundialistas por parte de la UEFA aún continúan en pelea, Irlanda vio escapar sus chances hace ya unas cuantas fechas, especialmente gracias a su muy mal arranque en el que sumó 3 derrotas al hilo seguidas de 2 igualdades. Irlanda cierra la fecha FIFA de octubre con apenas 5 puntos en 6 jornadas, y no le alcanzan las 2 restantes para superar a Portugal y Serbia, de las cuales una seguramente vaya al mundial directo y la otra a repechaje. Irlanda jugó 3 mundiales en su historia, y no fueron hace mucho. En el 90 llegó hasta cuartos de final, con un histórico 8º lugar, mientras que en el 94 y 2002 su camino terminó en octavos. Ahora va a tener que esperar hasta 2026. Corea del Norte. El caso de la selección asiática representa uno muy particular, porque no perdió su oportunidad de clasificar al mundial en la cancha, sino que se bajó de la eliminatoria por decisión propia. Los motivos fueron el aumento de casos de COVID-19 en todo el mundo, tomando precauciones por si los futbolistas norcoreanos se contagiaban y llevaban el virus al país. Cabe destacar que se tomó la misma decisión con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados este año. Corea se encontraba jugando la segunda ronda de las eliminatorias asiáticas, emparejada en su grupo junto a Corea del Sur, Líbano, Turkmenistán y Sri Lanka. Sus participaciones mundialistas hasta mínimo 2026 van a seguir siendo 2. La primera en Inglaterra 66, donde llegaron hasta cuartos, y la última en 2010, eliminados en primera ronda. Con respecto a los jugadores de este último plantel, tengo un video donde hablo de qué fue de sus carreras, por si lo quieren ver. Cuba. Solo 8 selecciones pertenecientes a CONCACAF se encuentran en carrera para determinar a los próximos clasificados al Mundial, mientras que 11 fueron las que alguna vez representaron a la Confederación en el torneo más importante de selecciones. Cuba es una de ellas, y de hecho fue el tercer país de CONCACAF en haber participado, después de que en la primera edición lo hagan México y Estados Unidos, además de ser el primero del Caribe. Los Leones jugaron la Copa en Francia 38, aquella en la que avanzaron hasta cuartos de final después de haber eliminado a Rumania en octavos. Su eliminación fue a manos de Suecia tras una goleada de 8-0. Todos los mundiales siguientes fueron sin Cuba, y 2022 no es la excepción. Cuba no superó el grupo C en lo que fue la primera ronda, donde solo avanzaba una selección de las 5 que fueron emparejadas. Quedó tercera con 6 puntos en 4 partidos, 4 menos que Curazao, que salió primera. Eslovaquia. Cada fecha FIFA que pasa deja nuevas selecciones sin chances de ir a Qatar 2022, y la última jugada en octubre nos dice que, entre otras, Eslovaquia tampoco va a estar en la próxima cita mundialista. Los halcones empezaron a competir tal como los conocemos ahora a partir de 1993, con la división de República Checa y Eslovaquia, que conformaban al seleccionado de Checoslovaquia. De ahí en adelante solamente jugó un mundial, que fue el de Sudáfrica 2010, llegando hasta los octavos. Su única pero histórica victoria en el torneo fue ante Italia por 3-2. Para Qatar, este combinado no va a estar presente. En la clasificación quedó sin chances de alcanzar a Rusia y a Croacia, porque con 10 puntos y a falta de 2 fechas, le es imposible llegar a los 17 que los capitaneados por Modric tienen hasta el momento. Angola. África también ya cuenta con selecciones sin oportunidad alguna de estar en Qatar 2022. Una de ellas es Angola,
aquella que jugó su único mundial en la edición de Alemania 2006, después de una memorable clasificación en la que superó a un histórico como lo es Nigeria. Las palancas negras tuvieron una actuación decente en la Copa. Aunque no pudieron ganar, le sacaron un punto a México y otro a Irán, con empate 0-0 y 1-1 respectivamente. Tanto para Sudáfrica como para Brasil y Rusia no habían conseguido su boleto mundialista, y ahora ya se puede decir con certeza de que en Qatar tampoco van a estar. Su momento no es bueno, se ubican por debajo del puesto 120 en el ranking FIFA y si bien avanzaron la primera ronda al vencer a Gambia, no hicieron pie en la segunda y a falta de 2 jornadas están afuera. Tienen 3 puntos, mientras que Egipto, primero, ya cuenta con 10. Trinidad y Tobago. Habíamos dicho que solo 3 de las 11 mundialistas de CONCACAF no entraron al octagonal final, y acá está otra de esas. Trinidad y Tobago se metió en 2006 al selecto grupo de países que alguna vez disputaron la Copa Mundial de Fútbol. En la clasificación, una histórica victoria ante México en la última jornada del hexagonal los metió en el cuarto lugar. Quedaba cupo para el repechaje intercontinental, donde vencieron a Bahrein y se metieron al Mundial de Alemania. Ahí sacaron un histórico empate ante Suecia, pero perdieron 2-0 contra Inglaterra y Paraguay y quedaron últimos. Para las siguientes copas no pudieron repetir la clasificación y fueron otras las que representaron a CONCACAF en el Mundial. Así también será en Qatar, porque los Soca Warriors no superaron la primera ronda de la clasificación y quedaron segundos por detrás de San Cristóbal y Nieves con 8 puntos, uno menos que el primero. Haití. La tercera y última selección mundialista de CONCACAF que no logró meterse en el octagonal final para Qatar 2022 es Haití, que quedó tan solo a un paso de poder hacerlo. El combinado del Caribe quedó ubicado en el grupo D junto a Nicaragua, Belice, Islas Turcas y Caicos y Santa Lucía, equipo que al igual que Corea del Norte se retiró de la competencia. Haití tuvo un gran desempeño y derrotó a sus 3 rivales restantes sin recibir un solo gol, quedando primero con puntaje ideal y clasificando a la ronda 2, donde los papeles cambiaron y fueron ellos los derrotados. Canadá, de buen presente, los venció por 1-0 y 3-0 en junio de 2021 y dejó a los haitianos sin chances de entrar a la tercera fase. Esta selección había jugado por única vez el Mundial en la edición del 74. Con su generación dorada y Sanon como figura, participaron en la Copa disputada en Alemania, pero fue con derrotas ante Italia, Polonia y Argentina. Kuwait. La selección de fútbol de Kuwait tuvo su época más gloriosa en los años 80. En la edición de la Copa Asiática de 1980 se consagraron campeones por primera y única vez, mientras que 2 años después jugaron el que hasta ahora es su único mundial de fútbol. Desde ahí nunca más clasificaron a un mundial y en Qatar tampoco van a estar. En la fase 2 quedó segundo de grupo por debajo de Australia y encima de Jordania, Nepal y China Taipei, pero como fue el peor de los segundos no ingresó a la siguiente etapa y su camino culminó ahí mismo. Indonesia. Otra selección asiática que alguna vez jugó mundial y que no va a estar en Qatar es Indonesia, que remonta su primera y única participación a la Copa Mundial de 1938, cuando aún era colonia de los Países Bajos y jugó el torneo bajo el nombre de Indias Orientales Neerlandesas. Dicha participación fue histórica porque significó la primera de un país asiático en el torneo, aunque el resultado estuvo lejos de serlo, y con el 6-0 que le propinó la poderosa Hungría en primera ronda, lo sacó de competencia con rapidez. Durante todos los mundiales siguientes, Indonesia no pudo clasificar al torneo, siendo uno de los combinados nacionales que más se están demorando en volver a jugarlo. En la clasificación para Qatar 2022, su rendimiento fue muy malo. Quedaron últimos con apenas un punto en 8 partidos jugados, por debajo de Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Malasia y Tailandia, selecciones que no son potencias en el continente. Irlanda del Norte. Otra selección mundialista europea que quedó afuera en la fecha FIFA de octubre de 2021 es Irlanda del Norte, que lo jugó no solo una ni dos, sino en 3 ocasiones, correspondientes a las Copas del 58, donde llegaron hasta cuartos, 82, alcanzando la segunda ronda, y 86, eliminados en fase de grupos. Desde el Mundial de México hasta la actualidad, el ejército verdiblanco trató sin éxito de volver a la Copa, y para Qatar va a estar otra vez viéndola por televisión.
Resulta que a Irlanda del Norte le tocó un grupo difícil junto a Italia, Suiza, Bulgaria y Lituania, y tal como los pronósticos anunciaban antes de que arranque todo, las dos primeras iban a ser quienes tomen los primeros lugares de la tabla. Los norirlandeses apenas ganaron un partido de los 6 que jugaron, y con 2 fechas por disputarse en noviembre, se puede decir que ya no tienen chances de clasificar al Mundial al no poder alcanzar a Suiza e Italia. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó y quieren que siga con la serie para cuando se den más casos, pueden dejar su like, como también suscribirse todos aquellos que todavía no lo estén. Nos vemos la próxima con más contenido de fútbol. Un saludo a todos.